corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. No tengo mucha comunicación con ella, con Marta Isabel Rivera, que le gusta a la foto de una portada de un libro de poesía. Marta, pero la Rivera Garrido. La Rivera Garrido, sí. Que yo hace años no sé. Ella está afuera. Ese es un libro de poesía, ¿no? Ahora estoy escribiendo más poesía últimamente. ¿Y te están publicando dónde? Esto lo publicaron en Cuba. Vamos a echarte un chip para adelante, para cuando hables, tú hables directamente al micrófono. Al micrófono, exacto. Ok. Entonces te echo un chip para adelante para no tener que... Pero ese lo publicó Saldívar hace como, ¿qué? 2 años. Porque en Cuba se publica, o sea, qué sé yo, lo que tengo entendido, todo el Estado que publica. Del Estado. Pero no hay del Estado. Sí. No hay una editorial independiente. No lo hay. Imposible. Porque no hay cómo hacerlo. Y parte de la educación que uno tuvo siempre fue que tú no publicas si no eres premiado. Oh, eso no lo sabía. De manera que eso de que alguien te publique porque me caen bien tus libros, no, eso no existía. O eso de autopublicación, eso tampoco. No existe. De hecho, eso formó en una ética bastante errónea en mí, que a mí me costó trabajo romperla después que salí de Cuba. Es decir, yo no puedo, me parece inmoral darle mi libro a un editor. Digo, a un editor, no, a un publicista, porque los editores generalmente son los que cumplen la tarea de evaluar la calidad, ¿no? Y sin embargo aquí era al revés. Aquí uno creció mirando que la gente se publicaba su libro. Exacto. O sea, tú eres escritor, tú te haces tu libro tú mismo. Así fue que uno creció porque aquí. Ese es un problema que hay, que entonces para uno el libro tiene que merecer ser publicado por su calidad, no porque yo tenga la posibilidad de publicarlo. Después fue que yo me dije, pero bueno, que el lector decida si es bueno o es malo. Claro, eso es una gran diferencia en nosotros. Yo empecé a ver las diferencias entre lo que era la literatura cubana, pero no literatura cubana la clásica, la que uno lee, sino el ejercicio, ¿verdad? Uh-huh. Cuando aquí hubo un tiempo entre finales de los 90 y principios de los 2000, que hubo una gran, qué sé yo, como una avalancha de escritores cubanos que empezaron a ganarse premios aquí, que empezaron a venir aquí. Teatro y todo, sí. Y así fue que empezamos nosotros a conocer básicamente lo que era lo que estaba pasando en Cuba ahora mismo. Por ejemplo, en Casa de Teatro, ahí había una tiendecita donde vendían libros, o venden libros. Ahí fue que yo compré, por ejemplo, El Muro de las Lamentaciones de Garrido. Sí. Que tú nunca ibas a conocer a ese escritor, ni nunca ibas a saber quién era él, si tú no comprabas. Eso fue un premio que hace las Américas, imagínate. Pero un tremendo libro también. Sí. Yo decía, pero mira, se puede escribir así. O sea, que era también una educación para escritores jóvenes como nosotros. Sí. Qué bueno tenerte aquí, Alejandro. Gracias, ya empezamos. Yo pensé que estábamos conversando. Es que siempre empezamos así. Duros y Canallas tienen la facultad de empezar siempre así, como impromptu. Pero sí, señores, gracias por la sintonía. Estás en Duros y Canallas, transmitiendo desde Bao Radio, un corito no tan sano. Y recuerda que Duros y Canallas es una estación de la Yola Borracha, un espacio donde se detiene, ¿no?, este cabotaje que es la literatura. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, Alejandro Aguilar, nacido en Camagüey en el 1958.
graduado del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona en Historia y Ciencias Sociales. Wow. Mucho título, mucho nombre. Estoy tirando ahí la cédula. Pero también estudió artes plásticas y es especialista en relaciones internacionales. Se ha destacado en el campo de la literatura y por eso es una de las razones que lo tenemos aquí hoy. Pero en sus aventuras se dice que ha vivido en Budapest o vivió en Budapest desde el 86 hasta el 92. Y además de haber impartido conferencias y charlas y vivido en Estados Unidos, pasado por México, España y Canadá, lo tenemos como un residente dominicano ya aplatanado desde hace un tiempo. Bienvenido, Alejandro. 12 años. Gracias por la invitación y gracias por tener la oportunidad de acercarnos más, porque realmente hemos coincidido poco. Tu nombre hace rato para mí es un nombre que está ahí en una referencia, pero no habíamos compartido más que 2 o 3 veces por ahí casualmente. Eso es lo que hacemos aquí en Duros y Canalla. La intención básicamente del programa es esa, como empezar a hacer este tipo de contactos, atraernos un poco. Y aquí vienen los escritores, ya en La Yola Borracha, Emil se centra más, es como un one-on-one con el escritor o la escritora invitada, sí. Y ya ven básicamente la obra, pero en Duros y Canallas es básicamente la importancia de la lectura para quien escribe, yeah. Y las lecturas que ha hecho el escritor invitado. Y aquí tuviste una conferencia hace un tiempo, se llama El arte de descreer. Hubo una frase que me llamó mucho la atención, tomando en cuenta que aquí lo que se viene a hablar de lo que leen los escritores, ¿no? Y dice, leer me permitió conocer dimensiones nuevas de la realidad y el pensamiento. Entonces, ¿qué es la lectura para Alejandro? Bueno, eso que tú acabas de leer no es una consecuencia de un análisis teórico ni nada de eso, sino que es como un resumen o una conclusión de vida. Porque imagínate este muchacho que nació en el barrio más pobre de la ciudad, posiblemente más aristocrática de Cuba en su época, que Camagüey. Camagüey era un barrio, una provincia muy española, de mucho dinero. Pues yo nací en un barrio muy pobre, un barrio básicamente le llamábamos un barrio negro, un barrio de la gente más humilde de la ciudad. Y calle de tierra y todo eso, te estoy hablando de ese nivel. Pero yo siempre tuve una influencia fuerte de mis padres, que aunque eran también personas muy humildes, quisieron que yo estudiara. Y mi naturaleza era medio bipolar. Yo era un niño normal, que lo mismo se peleaba en la calle, tiraba piedras, robaba mango, rompía cabeza, todas esas cosas que hacían los niños. Yo creo que ahora no, ahora están con la computadora, pero en aquella época era así, que lo mismo se pasaba 6 horas leyendo. O se iba y veía las películas que había en los 3 cines de la ciudad y de ahí se iba para la biblioteca y hasta que cerraran la biblioteca se ponía a leer. Entonces, ¿cómo iba a saber yo desde la calle de Camagüey, la calle Palma en Camagüey, lo que era el mundo? Los libros me lo dieron todo. Y de una manera muy espontánea y también muy desordenada. Yeah. Pero fui leyendo desde cosas que eran propios para niños y jóvenes hasta metiéndome en libros que volverían loco a cualquiera. Pero Alejandro, barrio marginado, pero 3 cines. No, cine es el centro de la ciudad. El centro de la ciudad. Hay un libro mío por ahí que se llama Ojos de Niño, que habla mucho de ese mundo, de esa vida, ¿no? Y era realmente un barrio segregado, porque llegó el proceso revolucionario, empezó a hacer transformaciones al inicio y tratar de buscar eliminar esas diferencias, pero eso nunca se logró. Y los de la calle Palma seguimos siendo los de la calle Palma, ¿verdad? Entonces tú salías de allí, tú caminabas 10 cuadras y ya estabas en el centro de la ciudad, pero eres de la calle Palma. Hay que mencionas libros publicados, alguno de los que ha publicado Alejandro Aguilar. Se encuentra Tesituras, un libro de poesía publicado en Venezuela en 1994. Paisaje de Arcilla, cuentos, al que volveremos dentro de un poco porque parece que es el libro censurado. El libro del cuento de la censura, que es una colección muy interesante porque también es censura, pero también como es fantasma. Te vuelve el escritor fantasma. Algo así. Que el libro no aparece. Ese libro fue publicado por la editorial Letras Cubanas en el 97 y tiene también una edición bilingüe publicada en Chile.
Tenemos a Figuras Tendidas, que son cuentos. En el 2000, Casa de Cambio, ya una novela. Razones para llamar a Sandra, tremendo título, en 2001. La Desobediencia, publicada en Puerto Rico en el 2013, es una novela también. Fijar la mirada. ¿Con ese fue que ganaste en Casa de Teatro? En el 2009. Ese también vamos a volver allí porque parece que hay algo con los libros, van marcando definitivamente... algo un movimiento drástico en tu vida también, eso es importante decirlo. Obedecen también a esos movimientos. A esos movimientos. Una relación ahí. Ahí está, Del tiempo y sus matices, El cliente tatuado y entre otros. Entonces, vamos a saltar mucho quizá de esa niñez, de ese niño que lee de manera caníbal, de manera salvaje, de manera bipolar, a ese interés, ya de ser... No ser solamente el que lee, sino convertirse en esa persona que hace esas cosas que el niño lee. Sí, bueno, pues llegué al momento en la vida en que, como te dije, yo interrumpí mi carrera de relaciones internacionales, era mi trabajo. Renuncio a ese trabajo por razones políticas, por diferencias con el gobierno, con el país, con el sistema. Y me concentro en la escritura. Y yo creo que esa decisión de comenzar a escribir tiene como dos patas, se afinca en dos puntos. Lo primero es aquellas tantas lecturas que siempre fueron desde niño y que siempre me acompañaron porque nunca dejé de leer, por un lado, y por el otro, las vivencias que había tenido desde aquella primera experiencia en una escuela militar teniendo 11 años, un niño, adolescente, 11 a 15 años, hasta el conocimiento del mundo a través del trabajo internacional. Ese trabajo internacional me había llevado a mí a las grandes capitales, que es lo que todo el mundo se imagina, lo primero que piensa cuando dicen relaciones internacionales, los salones con aire acondicionado del mundo, a lugares calientes de la geopolítica mundial, como yo estuve en los territorios ocupados, en Palestina, estuve en Irak cuando la guerra, estuve en América Latina toda en los años en que recién se salía de las dictaduras y había movimientos guerrilleros y había luchas sociales. Entonces era un periodo en el que era imposible quedarse con todas esas vivencias adentro, sobre todo si tú habías adquirido ya ciertos instrumentos que te da la lectura. Entonces cuando yo empiezo a escribir porque no puedo aguantar, ¿no? Entonces además era un momento también de inflexión en mi vida en que, bueno, ¿cómo llegué aquí? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que ha pasado conmigo? Y por ahí empezó a salir todo. Porque es una posición privilegiada esa que tú tienes, digamos, en cierto punto, de poder viajar en ese dentro. Sí, era excepcional, claro, en el contexto cubano sobre todo. Exacto. Claro, pues primero viajaba como funcionario juvenil y cuando rompo con ellos y empiezo mi relación con Marianela, que fue algo bastante cercano en el tiempo, empecé a viajar como artista o como parte de su compañía primero y después empecé a viajar también como escritor. Y tú sabes que en Cuba siempre con el arte, o por lo menos en aquella época, hoy no sé, como hace 20 años que ya salí de Cuba, pero en aquella época había como cierta flexibilidad para que los artistas y los deportistas viajaran. Más en el arte de la danza contemporánea, que es un poquito más independiente y nosotros logramos agrandar ese espacio de independencia en la compañía y eso daba muchas posibilidades también de conocer. Esos son, digamos, los dos aspectos que marcan tu literatura y tu trayectoria vital, ¿no? Por un lado, la lectura y por otro lado, la convulsión política o la época que te toca vivir y en la que te involucras primero por la carrera profesional, pero también por el lugar por donde creencia has y convicción. Y por tu propia creencia y convicción. ¿Cómo se da esa ruptura, entonces, que es importante, ¿no? En tu carrera? Es un punto de inflexión que tú marcas ahí en el momento en que rompes con tu país, con el sistema y todo esto. Bueno, yo vengo de una familia que apoyó la revolución, abrazó la revolución desde el principio. Mi padre había peleado, era guerrillero urbano contra Batista. Pero era al final, él terminó aquello y dijo, bueno, ok, váyanse ustedes a dirigir. Yo me quedo, que soy ferroviario y su pasión eran los trenes. Y ahí se quedó y seguimos viviendo en la calle de Palma. Sí. El caso es que, bueno, estaba supuesto, recibí esa formación en el hogar y en las vivencias de la infancia, esos primeros años de la revolución que enamoraron tanto y que tuvieron tan
tan buena cara hacia afuera, y para la gente muy pobre y humilde también fue como una esperanza, funcionó como una esperanza de reivindicación y de su vida y de mejorar sus condiciones y demás. Así es que yo crecí, fui incluso por mucho tiempo, fui revolucionario, estuve con la revolución, fui incluso militante de la Juventud Comunista, trabajé como funcionario de la Juventud Comunista, y el propio trabajo de la juventud me permitió ir constatando desde adentro y desde afuera cómo funciona el aparato de poder de eso que llamaron revolución en una época. Y ahí se fueron agrandando mis contradicciones hasta el punto que yo planteé. Llegó un momento que dije, yo no los puedo seguir representando porque tenemos diferencias muy grandes. Y en eso influyeron hechos que viví muy, muy de cerca. Le estaba contando a Rey hace un rato antes de que empezara el programa. Como, qué sé yo participé mucho en Nicaragua, por ejemplo, en la época sandinista al inicio. Tenía muchos amigos, yo organicé brigadas internacionales de recoger café a Nicaragua. Conocí lugares y conocí contextos de la política internacional donde yo veía cómo se manejaban los poderes, los intereses, y decía, pero esto no tiene nada que ver con aquellos ideales que a mí me dijeron. O sea, aquí no estamos haciendo justicia social ni nada de eso. Lo que me están diciendo que haga y que yo represente no tiene nada que ver con eso. Entonces, yo no puedo seguir con eso. Bien, poco a poco se fue dando lo que trataba esa conferencia que la di casi llegando al país, en la Academia de la Lengua Dominicana, que era el arte de descreer, que como yo le llamo a mí. Claro, especialmente me imagino. Me imagino descreer. Me da una curiosidad ahora. Primero, este niño caníbal, de lectura bipolar, de lectura aplicada, digamos, se convierte después en el adolescente que sigue leyendo así, en el joven revolucionario que sigue leyendo así. Sí, claro. ¿Hay algún, o sea, me pregunto, ese acceso que tú tenías y esos viajes, esa facilidad, esa flexibilidad, ¿te permitió hacer otras lecturas a ti y esas lecturas te influyeron? O sea, porque me imagino que tú, primero, había un canon de lectura, digamos, dentro de eso que era, de esa juventud. Pero después, aparte de tu romper, digamos, ¿verdad? Con eso políticamente, físicamente, también se rompen las lecturas, cambian la lectura. Bueno, cambian porque, acuérdate, en Cuba había gente que no tuvo la claridad de mente que tuve yo para darse cuenta lo que había de falso en el proceso y lo que había de manipulación. Yo creía, estaba muy adentro, en los años 80 yo todavía creía en aquello. Pero había gente que en su casa tenía colecciones de libros. En esa época se leía mucho y no era por una cuestión cubana. En el mundo se leía mucho. Ya no se lee, pero en Cuba era normal que tú fueras en una guagua así llena de gente y el 70% de las personas llevaran un libro abajo del brazo leyendo ahí, hecho un 8 ahí, tratando de mantener el equilibrio. Se leía mucho. La lectura, antes de que llegaran las tecnologías, era mucho más fuerte que ahora. Elemental. Entonces tú te acercabas a gente intelectual que tenía todo tipo de literatura. A veces tenías que forrarlo, porque la censura era brutal. Si tú te querías leer, yo me leí ¿qué te digo? La Casa Verde de Vargas Llosa era un libro subversivo en Cuba, no sé por qué, pero era un libro subversivo. Para mí fue... Me imagino que por el autor. Para mí fue la Biblia de la narrativa, tú sabes. Obviamente. ¿Sí? Pero había que traerlo envuelto en un papel porque te buscabas un problema porque ya Vargas Llosa había roto con Cuba en el... Claro. Entonces, de pronto ya el libro era imposible de leer. Qué interesante eso, porque me pregunto yo si el censurador lo había leído. Probablemente no, pero casi nunca los censores realmente hay una historia muy buena de esto, del golpe en Chile. Sí. Que durante el golpe en Chile estaban haciendo una redada en un edificio y meten a este muchacho preso porque tiene un libro que se llama La Cuba, es un libro de química, se llamaba La Cuba Eléctrica. Buenísimo el título. Sí, pero hay muchas La Cuba Eléctrica. Era un libro de química, o de física, La Cuba Eléctrica, y el tipo lo meten preso por eso, porque el guardia dice, este es de la Revolución Cubana. ¿Tú te has puesto a pensar en cómo debe ser la psicología de un censor? No puede ser una persona culta, tiene que ser alguien muy retorcido para que se dedique a matar libros, ¿no? Entonces, y a ver fantasmas, y a ver dónde no están, donde no hay. Pero hay muy buena la historia de, no digo que buena, o sea, digo,
tú debiste haber pasado muchísimo con esa situación, pero la historia de tu libro de cuentos, que tú vas, lo presentas, lo trata de distribuir y vender lo más que tú puedas ese día, y ya al otro día no aparece el libro. No, y después son paisajes de arcilla. Primero háblanos un poco de qué van los cuentos y ilústranos por qué un libro, ya en los 90, tiene que ser censurado, un libro de cuentos. Y es un libro que habla de esa experiencia que fue la creación del Hombre Armado, que comenzó con esas escuelas militares para niños en los años 60. Yo creo que yo entré como en el segundo o tercer curso, donde no era una vocación militar, no, era militar, de usar armas, de aprender a manejar tanques, hacer todo un rigor de vida terrible. Y yo quise escribirlo, ni siquiera lo escribí con un ánimo de desafiar al gobierno, sino un poco de rendir homenaje a esa generación de niños que en aquel momento éramos niños, que tuvimos que pasar por una experiencia brutal para un adulto y que seguramente nos dejó marcados. Muchos de ellos murieron en Angola, terminaron siendo en las escuelas de cadetes, pilotos y todo, y fueron y perecieron. Durante la misma escuela hubo casos terribles. Entonces, pero la intención era mostrar algo que a todas vistas era absurdo, y con un tono incluso de ironía y hasta de ternura. No es un libro de abajo el comunismo ni nada de eso, no, para nada. Lo que narraba cuál era la experiencia, entonces cómo eran los paisajes, cómo era la situación y cómo eran los personajes. Era por bloques así pequeños como por... Y es un libro fabuloso. Quiero decir que es un libro entrañable, es un libro bien, pero evidentemente los militares quedan mal parados. Es un libro, fíjate cómo funciona la censura entonces en la línea del tiempo, porque estamos hablando de los 90, es censurado en Cuba, pero si te fijas, esa experiencia con este muchacho Marcial Gala en Argentina, Marcial Gala se hace un bestseller en Argentina con Llámame Cassandra. Sí. Que es esa experiencia trágica en Angola de este niño amanerado, es un niño también, que básicamente muere en Angola, pero muere en manos, un friendly fire, digamos, por manos de sus propios compañeros, de sus superiores, ¿no? Pero ya es entonces fuera, y en Argentina, sobre todo los sitios, un libro premiado por el Clarín, publicado por Alfaguara, bestseller, y le permite a ese escritor cubano en Argentina poder vender otros libros, ¿no? Y poder hablar de esa experiencia. A mí me gusta mucho Marcial. Sí, pero le he encontrado un método que es que él te dice el final del libro como en la primera 25 páginas. Yo leí ese y leí Sentada en su verde limón y me encontré con eso, ¿no? El tipo te dice el final a las 25 páginas, ya tú sabes cuál va a ser el final, entonces ya tú entras ahí para terminar de ver la historia. En los 80, 90 ese era un tema que abundaba porque era la generación que había ido a Angola. Yo por suerte no fui a ninguna misión internacionalista, como le llamaban. No me tocó, aunque en esa época yo fui, cuando estaba estudiando en el Barona, yo dije, si van a mandar maestros a Angola, yo voy. Yo quiero ir. Me dijeron, sí, pero tú estudias historia, no hacen falta maestro de historia. Hace falta español, matemática, no sé qué era lo que estaban mandando. Pero hubo colegas. Irónico, ¿eh? Sí, yo me creía en la historia. Yo llegué a creer en la historia de lo importante que era liberar otros pueblos. Esa muela yo me la tragué. No fui lo suficientemente despierto para entenderlo hasta después. Y sí, en esa época uno de los temas importantes eran las experiencias militares de la generación, las escuelas. Cuando yo estaba escribiendo y hablaba de paisajes de arcilla, los amigos que éramos, de eso era algo que me gustaría que conversáramos, que nosotros éramos implacables el uno con el otro, algo que yo no he encontrado acá. La crítica, nosotros no era, coño, qué bien tú escribes. No, tú escribías un libro del que tú te sentías y estabas seguro y lo habías revisado 200 veces y venía uno y te decía, ¿y para qué tú escribiste la basura? Eso no es ni un cuento, chico. ¿Qué estructura? A ver, explícame, fundamentame que eso es un libro. Yo estoy buscando nueva forma, no me hable de nueva forma. Y éramos durísimos, a veces hasta la borrachera, porque eso se hacía con trago, porque si no, claro, había que apaciguar un poquito los impulsos, ¿no? ¿Tú no crees que se da eso en los talleres aquí? No, nada que estoy diciendo, no, ni de cerca. No. Tan necesario que eso. Exacto. En Puerto Rico te bajan, cuando van a leer la poesía, de que se van a juntar a leer poesía,
llega un punto, tú leíste un poema, te lo dejamos pasar. Ya cuando tú vas por el tercero, y eso es a militar, los boricuas te bajan de allá arriba. Te dicen. Sí, dice, no, baje de ahí. O eso de que esté escribiendo un poemita en una servilleta en la barra porque hay un open mic. No, y eso. Tiene que llegar con lo suyo. No tan. Pero sí, éramos bastante crueles el uno con el otro. Yo creo que eso tiene un componente positivo. ¿Tú no crees que de ahí, de alguna manera, es una, digamos, es una consecuencia o se deriva un poco la cierta superioridad que tiene la literatura cubana en el orden del Caribe hispánico, por lo menos, ¿no? Yo creo que hay una tradición muy fuerte. Tradición muy dura, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, porque tú tienes una cantidad de herramientas que no son los talleres literarios, que no son, sino que tú te has enfrentado a una literatura fuerte con una tradición larga. Hubo una actividad cultural muy importante siempre, fuerte también. Sí. Y eso te forma, porque eso es otra cosa, que no es solo leer. O sea, la literatura no solo sale de las lecturas, sale también de tu bagaje cultural, de todo lo que tú has exprimido de las experiencias virtuales. Por ejemplo, en mi ciudad, a pesar de eso, te dije que era aristocrática, era la única ciudad de Cuba donde había una cinemateca, aparte de La Habana, era en Camagüey. Oye, a los 15 años yo me metía en la cinemateca y ahí era cinearte solamente. Y tú ibas me acuerdo, el cine Alcázar, que era un cine espectacular, art deco, si no mal recuerdo, todo, donde cabrían 400 personas y habían 20 personas viendo una película. Un grupito de locos. Nadie entendía. Yo decía, bueno, si esta gente lo están viendo, hay algo en esa película, yo la tengo que entender. Y yo con 15 años me echaba ahí el proceso de Kafka y las películas, ya tú sabes, todo el cine nórdico, aquel loco, todo. Y yo tratando de entenderle hasta que yo no encontraba la razón de ser y por dónde iban las cosas. Eso tiene que influir en tu escritura también. Entonces yo creo que es fundamental eso, porque no todo el mundo se agrupa también. Claro. Yo nunca fui de talleres literarios, pero sí tenía un grupo de amigos de los novísimos, 4 o 5, que por afinidad nos reuníamos y nos caíamos allá. No. Arenas cuenta el proceso de escritura, de reescritura de Celestino antes del alba. Él la presenta un concurso, ¿sabes? Y entonces Virgilio Piñera está en el jurado y bueno, leen la novela, entonces él no gana el premio, pero sí Virgilio se da cuenta de la novela que tiene entre manos y entonces lo llama y entonces se da un proceso de reescritura y de mentoría, se podría decir de alguna manera, ¿no? ¿Tú en algún momento tuviste una mentoría, un maestro o un grupo de maestros dentro de la literatura cubana de esa época? Sí, bueno, yo me acerqué desde el inicio a Reina María, a Ponte. Frecuenté la azotea ya en un momento en que la azotea de Reina ya había partido. ¿Qué era la azotea? La azotea era un sitio, era en su casa en La Habana, en La Habana Vieja. Ella había construido sobre la casa de la madre, que era la azotea del edificio, se había hecho como una casita para ella, con una terraza, una casita, y ahí se reunía toda una generación eran grupos afines estéticamente realmente, ¿no? Pero por ahí pasó mucha gente. Sobre todo en los años 80. ¿Y hacían taller? No, eran conversaciones, discusiones literarias, pero eran muy serias, ¿no? Muy profesional. No era un tema de chiste y chismecito y eso, sino se hablaba, cualquiera traía un tema de un autor, Thomas Bernhard, no sé qué, tú sabes. Y venían intelectuales que pasaban por La Habana, conocían a Reina, que ya tenía un renombre internacional, y eso se convertía en una tertulia informal. Y a veces no teníamos nada más que agua para tomar. Acuérdate que no estamos hablando de los cafés parisianos. Sí. Estamos hablando de... Pero estaba el nivel. Había un nivel y un rigor. Ahí tú no podías llegar a hablar bobería, ni nada. No. Y entonces se daba por afinidades, pero se tendía a hacer de... Entonces yo recuerdo, yo le decía a Reina, hazme listas de las cosas que yo tengo que leer, porque acuérdate que yo no estuve aquí en el 80 y yo no sé, y estoy empezando a organizar mi vida como escritor. ¿Qué debo leer? ¿Qué tú crees que sea imprescindible? Y yo me lo leía como un escolar sencillo y me daba 15 y 20 libros. ¿Te acuerdas de algo que te haya dicho? Bueno, yo leí todo lo de Bernhard, todo lo de... en aquel momento...
Ahora mismo no me voy a acordar. Ya ese es uno de los defectos que tengo. Tú sabes que una de las cosas que yo digo que yo escribo, porque como tengo tan mala memoria, tengo que anotarlo todo. Pero todo lo que estaba en ese momento, en el ambiente cultural más avanzado, digamos, todo lo que se estaba discutiendo en ese momento, llegaba ahí. Aponte. Con la poesía me acerqué a Abilio Esteves. Recuerdo que fue el primero que me dijo, porque además eso era para mí un privilegio que yo tenía, que era que Marianela era un personaje de la cultura cubana y de toda esa generación. Entonces ella me decía, yo te voy a presentar a un amigo. Ella me presentó a Esteves. Entonces tú no llegas ahí tanto como escritor, sino como un outsider cultural. Como siempre he sido un outsider cultural y un aprendiz. Yo siempre digo que yo soy un aprendiz y seguiré siéndolo todavía hoy y siempre. Porque con Timá, con Toy Cubano que sea, si es un poeta y le dicen, te voy a presentar a Abilio, y dice, no, ¿para qué lo vas a conocer? Eso tiene una parte chismosa, déjame decirte, porque de pronto Marianela, que ella es quien te digo, y que había estado casada o había tenido relaciones con artistas de renombre en el país, y además era una mujer muy atractiva. En ese momento era como, wow, esa rubia, tiene un pelo por aquí, parecía una nórdica. Los críticos, en las críticas no podían evitar hacerle un piropo. Y de pronto aparece Marianela conmigo, que soy un desconocido totalmente en el mundo del arte, y la gente, óyeme, le metieron un tipo de la seguridad a Marianela. El compañero que la atendía. El compañero que la atendía. Eso duró tiempo hasta que la gente se fue dando cuenta, hasta que empezaron a salir mis libros y eso, pero mientras tanto era una sospecha permanente. Recuérdate que estás en Duros y Canallas, transmitiendo desde Bao Radio, un corito no tan sano. Acuérdate también que esta es una estación en donde se detiene esa yola borracha dirigida por nuestro gran querido aquí, Emil. Emil, qué bueno verte. Gracias, Rey, gracias. Fondo de piel blanca y melodía de elogios para la intensidad de la cultura latinoamericana y su gente. Habla desde una distancia estelar, pero su mirada quema y el pecho se agita. Lienzo de blusa vikinga que amenaza rasgarse. Respuesta embebida de mirada latina, viajando de la boca a los ojos, al pecho, que palpita siguiendo sus ritmos interiores. Alrededor continúa el ritual. Lo ignoramos, hasta que las campanillas de Lugier taladran la imagen fantástica. Se reclama atención y Lota me ofrece su espalda y me rinde con el olor indescriptible de su cabello inmediato. Me toma centímetro a centímetro a lo largo del cuerpo. Me rindo y dejo que su mano palpe con disimulo mi vientre y baje. Yo acaricio sus pechos venudos y hiervo. Es un incendio que no debe ser percibido por el enjambre de ojos azules que nos rodea. Combustión hacia adentro. Viene el aplauso de la mano libre sobre alguna porción de la otra que sostiene la copa. La manada se dispersa y quedamos solos en medio del inmenso salón. Eso es de Lota, mi tiempo. Sí. Es un cuento de poesía. Te pasó lo mismo que a mí, así que bienvenido. Yo presenté ese libro como poesía. Y a mitad de las deliberaciones me llamaron del jurado. Tenemos un problema, que tú has presentado esto como poesía y para nosotros es cuento. Y bueno, ustedes son soberanos de decidir si es. ¿Dentro de qué colección está? Es que cuando salió Paisaje de Arcilla, eran 2 libros en uno. Era la parte de Paisaje de Arcilla propiamente, de la Escuela Militar, y una segunda parte que se llamaba El Polvo del Camino, que eran pequeñas viñetas eróticas. Porque yo andaba en medio de toda la crisis en Cuba, el tema erótico se disparó. Que parece que es como, yo no creo que haya demasiada premeditación, sino que es como una reacción natural a tratar de hacer parábolas aparentemente lejanas de la realidad. No sé, puede que sea eso, pero mi sensibilidad me hacía buscar una manera del erotismo que evitara lo obvio, lo directo, lo grosero. Por eso, si te das cuenta, hay un trabajo casi minucioso con la gestualidad, con las intenciones, con la relación de lo privado con
Iba a decir privado con lo público, pero me sonó a discurso de este político de lo que hay ahora. Y entonces ahí está, esa es parte de ese libro. Agradecemos siempre a esa manada de seguidores que nos siguen y nos persiguen a través de las redes sociales y por todos los medios donde se pueda escuchar este maravilloso programa, Duros y Canallas. Hoy con Alejandro Aguilar. Ya es un cubano, pero ya es residente, ya es de nosotros. Tenemos la suerte de que está aquí desde hace ya unos años dirigiendo una parte importante de lo que es la cultura allá en la Universidad Pedro Enrique Sureña. Hablaste temprano de los cuentos y tú dijiste, Emil, muy bien, qué bueno que lo dijiste tú, porque el que se va a meter, como uno se vive metiendo en problemas, que hay una superioridad en lo que es en lo que es la escritura del Caribe hispano. Léase Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, de la escritura cubana. Yo me di cuenta de inmediato, desde que yo empecé a leer los textos que iban llegando por casa de teatro, ¿no? Que había una diferencia en lo que era una tradición literaria. Era obvio, era claro. Y luego lo comprobé que en Puerto Rico también pasaba lo mismo. Hay un peso muy fuerte. Había un peso muy fuerte. Entonces me dice Alejandro temprano algo muy interesante. Por ejemplo, yo me crié viendo cómo tú, como escritor, podías ir a la Isabel la Católica, llevar e imprimir tu libro. Sí. Y regularmente la teoría de los 1000 ejemplares, ¿no? Pero que tú veías que aquí se usó mucho la autopublicación, se usa todavía, ¿no? Y que regularmente esa imagen del editor no existe, sino que tú haces tu libro, se lo presenta un par de panas que te van a decir eso mismo. Contrale, qué bueno, qué bueno. Claro. Y tú vas, lo imprimes y haces la presentación. Pero me dice entonces Alejandro que allí, en la cultura de ellos, ¿verdad? Para tú imprimir, para que el libro salga, para que el libro salga editado, tenía que haberse ganado un premio. O sea, esa era como la patadita, que no se te iba a ocurrir a ti de que salía a publicar un libro a ver si tú la pegabas, ¿no? Entonces estamos hablando de Alejandro, que dice: premio del concurso Emilio Vallegas de cuento erótico en el 98, mención del premio UNEAC de novela en el 98 con El mismo barco, premio Manuel Cofiño en el 99 por Figuras tendidas, cuento, premio de cuentos Pinos por El paisaje de arcilla, mención de honor en el concurso de novela Ítalo Calvino, finalista del premio Casa de las Américas en el 2001 y premio de novela Casa de Teatro en el 2009, Fijar la mirada, que es con este premio que básicamente hay un movimiento en tu vida, ¿no? Porque hemos hablado mucho de Marianela y eso. Me gustaría hacer esa transición ahí, porque tú te acercas a la cultura ya también desde lo de la danza, el montaje teatral, entonces, pero también eso afecta en tu vida, porque con tu pareja tienen que decidir mudarse de Cuba, salir de Cuba. Háblanos un poco de eso. Ahí hay varias cosas que me mencionaste, pero vamos a ver cómo organizamos. Lo primero es para empatarlo con lo que hablábamos antes. Hablamos de las lecturas, pero hablamos también de otros factores que influyen y que van determinando tu personalidad. Yo hice, en el tiempo que estudié pintura, después que salí de la escuela militar, también hacía teatro. Y en época de mi vida, y he seguido pintando de vez en cuando, pero nunca lo consideré mi vocación. He estudiado cine, guión cinematográfico, y al final yo creo que todos esos conocimientos vierten en tu visión, en la manera en que tú escribes. Yo tengo una mirada bastante como la de una cámara que capta la realidad, muy visual en lo que escribo. Y eso también tiene que ver con esa experiencia. Bueno, lo de venir para acá. Nosotros salimos de Cuba. En un momento determinado íbamos seguido a Estados Unidos. La verdad, habíamos logrado abrir un camino de trabajo con intercambio con Estados Unidos desde el año 99. Llega las relaciones a nivel de gobierno entre los dos países estaban que subían y bajaban. Habían periodos de cierta relax y había otros periodos más de confrontación. Y en uno de esos periodos que se está acabando el relax, Marianela la invitan a dar clases al mismo tiempo en Columbia y en NYU, a dar clases. Y como las cosas se estaban poniendo tensas, le demoran la visa. Y ella nombra a una colega que había estado en Cuba trabajando, que fue fundadora junto con ella de su compañía cubana, de la primera, privada, de la primera de ella, para que ella dé las clases que Marianela le manda por escrito, por fax en esa época.
mientras llega la visa. Y pasó el semestre completo, el semestre se dio y no llegó la visa. Y cuando el 24 de diciembre, que ya terminaba el semestre, le dieron la visa. Y Columbia University dijo, no, pero usted ha hecho un esfuerzo extraordinario para cumplir con nosotros, así que venga y dé una clase magistral y le pagamos una cantidad adecuada. Y ahí, estando ahí, empezaron los rumores de que se iban a cerrar de nuevo los viajes y las cosas. Y ya había una cantidad de factores en Cuba que eran como muy extenuantes de sobrellevar. Y por suerte, en ese momento, estando Marianela, se corre la noticia que ella estaba allí y empiezan a hacerle ofertas de trabajo. Y una de las ofertas es que haga una maestría en Temple University. Y con una beca completa, y le convalidaban prácticamente todos los créditos, era para que ella estuviera allí y enseñara allí. Y ella tenía mucha necesidad de desarrollar la parte tecnológica de su arte, de la danza, buscar experiencias en la tecnología y demás. Y aceptó quedarse. Y ese aceptar quedarse se convirtió en que definitivamente no regresamos. Yo busqué también después, al año siguiente, a mí me ofrecieron una beca full también en Temple, de literatura, y decidió eso nuestras vidas. Pero tú habrás sentido eso, no sé si te pasa en Chicago, pero ser escritor de lengua materna española, del español, en un país donde el español no es la lengua materna, te da dos opciones: o te conviertes en el gueto, te reduces al gueto del habla hispana, o te conviertes en un francotirador solitario ahí. Sí, claro. ¿Sí o no? Claro. Pues yo daba clases en inglés, pero una cosa es dar clases en inglés y otra cosa es crear una ficción en inglés. Entonces ese era un elemento frustrante. Después vino la crisis, empezaron a confluir una serie de cosas. Después de 8 años de estar allí, y yo soy ciudadano americano también, dijimos, no, hay que moverse al Caribe, pero a otro Caribe que no es el nuestro. Y se dio la casualidad que llegamos aquí, ya el cuento es muy largo, así que no lo voy a hacer, pero llegamos aquí por razones a presentar la novela mía, y una obra de la compañía de Estados Unidos de Marianela, y se nos ofreció la posibilidad. Y al mes yo estaba aquí ya buscando un apartamento, decidido, dejamos todo detrás, le entregamos un apartamento que teníamos al banco, le dijimos, no, eso no lo podemos pagar, quédense con eso, vamos. Yo estuve en Temple un tiempo, ¿sí? Hace ya un tiempo. Estuve allí invitado por una profesora puertorriqueña hablando de la ella es especialista en la novela policíaca en el Caribe. Allí esa debe ser nueva, porque no es Hortensia. Sí, no. Por mal que bien, mucho cubano aquí que ha dejado su marca, ¿no? Estás tú, está Garrido, está Pequeño, ¿no? Pequeño, sí. Que ha hecho también una literatura bastante dominicana, por decirlo así. Acaba de sacar una... Yo no he podido escribir todavía la novela dominicana. Porque seguro tiene unas otras obsesiones. O sea, por ejemplo, aquí leo Amir Valle, nuestro amigo común, ¿no? Cuando habla de una de tus novelas, dice: Antonio, ingeniero cubano, llega a Budapest en los momentos agónicos del socialismo y esto alterará todo su pensamiento y la forma de ver la realidad de su país y de un mundo que se desmorona hacia la libertad. Esto es Casa de Cambio, la novela Casa de Cambio. Esta novela muestra la otra cara de la vida en el socialismo, la doble moral de los diplomáticos cubanos y otros funcionarios. Para nosotros no era... Yo puedo ya estar leyendo los comments que le van a dejar en este programa, ¿no? Como, otros más traidores, porque aquí hay más socialistas que ustedes. Que desde aquí, socialistas desde aquí. Aquí hay unos socialistas, fidelistas, chavistas, carta cabal, que otro más que se desencantó del comunismo. Pero yo creo que uno no se desencanta del comunismo, porque tú desencantas de cualquier sistema, Manny, ¿verdad? Claro. Yo creo que tú lo que te desencanta es, o te desvirga de lo de la doble moral. De que para mantener el sistema tengo que enseñarte una cosa, pero la Matrix, cuando te desconecto, de verdad, es otra cosa. Pero nuestro Amir Valle está en Francia, ¿no? En Alemania. En Alemania. Sí. Yo estoy publicando ahora con él. Me he sacado segundas ediciones de Casa de Cambio y de La Desobediencia. Él dice en La Desobediencia: un actor venido a menos, Paco del Real, borracho, viejo y hundido en la mala vida,
tiene la oportunidad de regresar a las tablas para representar una obra que alguna vez le dio fama y gloria. El escenario de la novela es una Cuba de fin de siglo en la que todos navegan en el mismo barco, con un pintor, Marcel, la hija de un burócrata corrupto, Claudia, y un director de teatro, Marcos, y otros protagonistas que hundirán sus vidas en esas mismas aguas turbulentas que acechan bajo la proa de una nación cambiante y convulsa. Tú tienes 20 años que no estás allá, pero tú sigues escribiendo de allá. Ya no tanto, ¿no? Ya no tanto. No, ya no tanto. Lo último que escribí, creo que la última novela que se publicó fue una novela sobre Estados Unidos, que tuve una experiencia extraordinaria. En el poco tiempo, bueno, yo eventualmente podría regresar algún día, ¿no? Pero los 8 años que viví en Estados Unidos fueron como 20 en términos de experiencia. Y como pasa que, no sé si ustedes tienen esa frase, pero entre los cubanos decimos, todo el que viene a Estados Unidos tiene que pagar el toll, pagar el peaje. Pues cuando tú llegas ahí, tú eres un individuo, tú no eres todos los títulos, toda la experiencia, ni nada de eso. Claro. Y tienes que ganarte la vida. Entonces fueron tantas las vivencias, y una de ellas fue trabajar para General Motors como una especie de, no era coach exactamente, pero era como una especie de observador en un dealer por 4 meses, porque estaban tratando de abrir el mercado a los latinos, a los hispanos, como dicen ellos, y querían estudiar desde adentro, como con un espía, cómo se comportaba la mecánica de la venta y ese lío y cómo era la relación cultural entre los americanos y los hispanos. ¿En serio trabajaste en esto? Para promover. El espía del Pero es increíble. Sí. De relaciones internacionales, salí de Cuba. Sí. No, pero hice cosas. Pero habla un llegué a ser de eso, que observar la conducta de los latinos. Yo llegué a ser asistente de carpintero, así que no te preocupes. Él se volvió el compañero que te atiende. Exacto, el compañero que atiende a la Ford, a la General Motors. Increíble. ¿No? Sí, y de ahí salió esa novela que se llama El cliente tatuado. Porque para mí fue un estudio antropológico de la sociedad americana. Era un dealer en un sector muy de alto nivel en Filadelfia, donde querían atraer al mercado a los hispanos. Entonces habíamos 3 hispanos, había 2 cubanos y un dominicano. El dominicano mi pana era Abraham, mi pana. Allá yo aprendí, ya tú sabes, unas cuantas cosas de acá. Un poco el tigueraje. El tigueraje de acá. Sí, y había que estudiar y hacer un reporte diario de que nos entrenaron en tal cosa, hubo tal incidente en que el manager no se dirigió bien a los latinos, o un cliente trató mal al dominicano, o me trató mal a mí, o no quiso que yo lo atendiera y que lo atendiera otro. No fue una cuestión sino el idioma, que no se sienten cómodos hablando si uno no perfecciona el idioma. Todo ese tipo de cosas. Así. Pero de ahí salió una novela porque pasaron cosas increíbles. La novela está ahí. No está en Amazon. Tendría que ver que, no sé yo creo que está agotada. Se llama El cliente tatuado. Alejandro. Hubo un crimen y todo. Llegas a Santo Domingo. Bueno, Rey mencionaba a algunos escritores cubanos que han estado con nosotros, que se han vuelto ya escritores dominicanos. Pequeño, tiene una experiencia increíble que la cuenta de sus primeros días aquí. Bueno, la contó aquí precisamente. Cuéntanos un poco cómo se da esa llegada a Santo Domingo. ¿Qué idea tenías tú de Santo Domingo en ese momento? Bueno, yo había venido muchas veces antes aquí, así, pero por pequeñas visitas, ¿no? Casi siempre a casa de teatro, con Freddy Ginebra. Pero llegar aquí para mí fue... Sí, fue una experiencia espectacular el regresar a un Caribe sin la presión de que fuera Cuba, porque ya en Cuba yo estaba bastante como muy cargado. Volver a sentir el Caribe, esas cosas que tú recuerdas cuando te fuiste, pero que no las habías vuelto a vivir. Descubrir las maravillas de este país, que ya ustedes no se dan cuenta porque son parte de su cotidianidad, al punto que uno llega a hacer declaraciones ingenuas. Y esto es controversial lo que voy a decir. Yo me pasé como los primeros 4 o 5 años diciendo, este país es una maravilla. Porque es verdad que tiene muchas cosas maravillosas. Es verdad que hay una cantidad de cosas que se han conservado, que son parte de la vida cotidiana, que ya ustedes no las valoran, pero que cualquiera da un brazo por tenerlo. Pero también tú no puedes vivir de espalda a los conflictos y los problemas. Además, sobre todo cuando ya tú vienes a insertarte aquí a vivir aquí, no puedes estar de espalda a esos problemas. Entonces ya yo no lo digo porque puedo herir sensibilidades, porque hay mucha gente que no la pasa bien y hay gente que tiene conflictos y problemas. Ahora, una experiencia maravillosa en términos culturales,
Tuve mucho apoyo desde que llegué, de amigos, de gente que me abrieron las puertas. En el mismo ministerio yo di un taller a los narradores de Santo Domingo. Sí. Después empecé en la universidad de inmediato. Y tuve una experiencia muy fuerte pero al mismo tiempo muy enriquecedora, que fue, no sé si se acuerdan que hubo aquí unos años un proyecto que se llamaba Ángeles de la Cultura, que lo dirigían Fred de Ginebra y Katana, que era llevar la cultura a los muchachos de los barrios. Por supuesto que todos esos proyectos tienen un contenido o un aspecto de política y esas cosas, pero para nosotros fue extraordinario. Todos los sábados íbamos a la Sursa, a nuestro grupo, que fue el grupo fundador, y enseñamos literatura, danza, música y eso. Y eso fue una experiencia brutal, pero al mismo tiempo muy desgastante, porque es estar en contacto directo con los barrios desprotegidos, desfavorecidos, no sé cuál es el eufemismo que se usa para hablar de esas diferencias sociales. Sí, pero conociste el país más allá de la zona colonial, de casa de teatro. Sí, en los primeros años fui mucho a provincia, a los festivales, iba a la montaña, iba a no sé dónde, iba a Santiago, a Macorís. Me moví mucho en la ciudad. Después me recogí un poco porque me daba cuenta que el gasto de tiempo me restaba horas de... Hay un rumor por ahí, dicen que tú eres aguilucho, yo no sé si sí, eso tú tienes que aclarar aquí, porque pon música para los liceístas que voy a declarar. ¿Que dicen que es aguilucho? Dicen que es aguilucho, dicen por ahí. Sí. Ah, bueno, ¿y por qué tú eres aguilucho? Yo sé, tú sabes que posiblemente yo siempre... a mí nunca me han gustado los equipos de las capitales. Bueno, yo soy de provincia. Voy a aprovechar eso. O los equipos estrellas. A mí no, yo siempre le voy a uno que lucha por el primer lugar, pero no al primer lugar. Voy a aprovechar eso para una declaración aquí, porque yo... ¿Te vas a confesar tú también? Yo que siempre me he confesado escogidista. Siempre que me he confesado escogidista. No puede ser. Ayer me bautizaron aguilucho. No puede ser. En el son de Queca, en Santiago. Y en Casa Bader fue que hicimos la fiesta. ¿En serio? Y ya soy aguilucho ya, así que ya saben. Sí, Rubén tiene que tomar cartas. Yo nunca le he podido ir a los Yankees. No, en la pelota americana yo nunca le he podido ir a los Yankees. Yo soy Philly, yo le tengo mucho cariño a los muchachos del taller de narradores de Santo Domingo. Yo soy como tú, así, no fui de taller. Yo más o menos tengo una historia muy parecida a la tuya, porque yo soy un totalmente outsider. O sea, yo ni siquiera estudié literatura, nunca. Y hay algo aquí que quiero para ellos, ¿no? Porque aquí tú dices, en un momento de la conferencia tú decías, el cuento debe ser un grito pegado a la página. Me encantó esa manera de ponerlo. Háblame un poco de eso, o sea, porque tú eres un hombre que escribe poesía, que tiene que brega con danza, con teatro, con cine, escribes novelas ya premiado, pero vamos a hablar un poquito del cuento. O sea, yo le decía a un estudiante mío este semestre que... el cuento es el sitio donde la escritura goes and tickles herself, tú sabes, como que el sitio donde la escritura va a divertirse un poco, es muy tenso, ¿no? Y tú me olvidé un grito pegado a la página. ¿Cómo se vuelve el cuento para ti? Un tipo que escribe, que pudo escribir de una manera que le crea una confusión al jurado, de decir, ¿esto es cuento o esto es poesía? ¿Qué significa el cuento para ti? Yo te dije que la motivación principal fue poder sacar todo eso que tenía como vivencia adentro. Y quizá la primera reacción fue volcarlo emocionalmente en la poesía. Lo primero que yo escribí fue poesía. Yo empecé a escribir poesía. Y por ahí hay algunos poemas que son de aquella primera publicación en Venezuela, que todavía hoy yo los pongo junto con poemas actuales y no desentonan demasiado. Pero en esa época yo me acuerdo que los amigos que empezaba a conocer en el mundo de la literatura me decían, los poetas son gente que no son capaces de hacer un cuento y mucho menos una novela. Y yo decía, bueno, mis problemas, lo que yo quiero expresar, quizá la poesía no me da para eso y quiero desarrollarlo, por lo menos fragmentarlo y poderlo poner a nivel de cuento. Pero traía la visión esa del recurso suficiente, no de la extensión. Entonces hacía unos cuentos más bien cortos y en un lenguaje poético sin ser lírico. Lo que tú leíste ahí de Lota, por ejemplo, eso es erótico. Hay cuentos terribles, pero siguen siendo con mucha economía de recursos y son visuales y al mismo tiempo.
Pero los grandes temas sí los tuve que soltar y desarrollarlo en la novela. Yeah. Entonces, pero ya iba acumulando como suficientes errores y fracasos y experiencias buenas y malas como para no caer en la trampa de pensar que la novela aguanta todo lo que le pongan. O sea, claro. Porque hay quien dice, en el cuento tú tienes que ser exacto, y es verdad, yo defiendo eso, no puede sobrar ni una palabra, cierto. Pero no te creas que la novela, porque tienes 100 y tantas, 200 páginas ahí, tú puedes estar bobeando, porque tú te has ganado la confianza del lector, que te va a dedicar de su tiempo para leerte, y tú no puedes estar metiendo relleno. Claro. Todo lo que tú pongas en la novela tiene que ser esencial también. Por supuesto, tú no puedes mantener 300 páginas de tensión y atención. Claro, pero ahí radica precisamente la contradicción un poco en la construcción de una novela, ¿no? Y yo creo que la maestría en una novela radica precisamente en eso. O sea, cómo el recurso que tú mencionabas de Gala ahorita es un recurso espectacular también, por eso mismo. No es que tú estés manteniendo engañado o por lo menos en expectativa, ¿cómo se dice? Ahora me tranco. Expectativa. El inglés y el español ya. Expectativa. Bueno, que tú vas a mantener atento al lector esperando al desenlace, sino que tú le dices, mira, el desenlace es esto. Ahora, mi maestría es la manera de llevarte a ese desenlace y que tú no pierdas la atención. Ese es interesantísimo. Esto no fuera Duros y Canallas si no podíamos chismear un poco. Claro. Bueno, tengo un poquito de chisme aquí. Hay que meter. ¿Qué te parece a ti esta cosa de, tú sabes, hay un cierto, como un pequeño boom ahí con Pedro Juan Gutiérrez y también lo mismo de Padura, digamos, que ellos tienen su... y son escritores cubanos que viven ahí, pero en un momento, y esto soy yo de mi propia personalidad, de mi propia cosecha. Pero mételo al agua, por favor. Claro. Pero que son escritores que de un momento fueron como revolucionarios, pero ahora también son, de alguna manera, son parte del establishment también. O sea, ya a Pedro Juan se le acabó ese jueguito, ¿no? En un tiempo. Y todavía por ahí anda Leonardo Padura diciendo, a mí no me leen, a mí no me publican. Padura fue uno a quienes yo consulté para hacer la novela, para empezar a trabajar en la novela, y somos amigos además. A Pedro Juan casi no lo conocí muy poco, fue en la época de la trilogía sucia de La Habana, y yo creo que ya yo me estaba yendo, o él ya estaba en un tren intenso de viajes y cosas por el éxito de la trilogía, y después nunca más tuvimos contacto. No sé ni lo que hace, ni lo que escribe. Y hablando así como tú dices y tratando de estar en el tono del programa, a mí nunca me gustó mucho la trilogía sucia ni la literatura ¿No lo leíste más después? No lo leí más de eso. ¿Por qué? Porque nosotros en esa época, los llamados novísimos, nos metíamos a hablar de los problemas a nivel casi visceral, pero... cada cual tiene su estilo, cada cual tiene sus herramientas, pero entre nosotros nos identificamos por lo menos en determinados límites, ¿no? Yo puedo hablar de lo más brutal, pero no puedo dejar de... tengo que trabajar el lenguaje. No quiere decir que no puedo hablar asquerosidades o cosas, tú sabes, cualquier tema. Porque además, en esa época nosotros nos metimos abiertamente con el tema de la libertad sexual, de la homosexualidad, y todos fuimos quienes sacamos un poco más a la palestra todos estos temas. La corrupción ya hace tiempo se venía trabajando, el desencanto de los jóvenes, todo eso se habló duro y con ejemplos violentos. Pero la violencia trataba de... Buscábamos experimentar formalmente, pero respetando cierta formalidad del lenguaje. No quiero decir que sea el lenguaje correcto, porque nosotros hemos sido siempre políticamente incorrectos. Pero había una preocupación genuina. Había una preocupación estética por el lenguaje, sí. Entonces a veces me parecía que de pronto ese realismo sucio de ese momento, en ese momento estuvo como un poquito sobreexplotado porque resultó ser exitoso. No estoy diciendo que fuera el caso de Pedro Juan. Ya te digo que yo leí la trilogía sucia y no leí nada más de él. En el caso de Padura me pone en un conflicto que muchos de quienes no sé cuántos cubanos estarán oyendo esto, pero igual siempre va a haber, si hay más de uno va a haber conflicto. Nosotros le decimos a la gente que viene aquí, le digo, prepárate para que te dejen de hablar por lo menos 10 gente. Ya a esta altura, ya a mi edad me da ya lo mismo. No, pero yo soy cuidadoso con la gente que crea dentro de Cuba.
porque yo sé lo que es crear dentro de Cuba y sé lo que es la censura, sé lo que es la autocensura, sé lo que es la represión y sé lo que es la presión, que tu vida se convierte en un problema, tu vida cotidiana, no es solamente que no te publiquen. Entonces no quiero juzgar demasiado rigor, pero yo creo que cuando tú logras la autoridad, como con la cantidad de publicaciones, el éxito de publicaciones y demás, y entiendo que Padura está como quejoso de que no lo reconocen, el establishment no le da reconocimiento o algo así. Sí, creo que leí algo así, que no se publican en Cuba. Yo creo que ya él tendría una estatura como para decir, no sé, o para decidir si toma o no una postura clara, o una postura hacia el poder o no. Más contundente. Claro. Porque él no está ajeno, él no está ajeno a todo lo que está pasando en Cuba. Eso ya no hay manera. Pero es una opción también, es creación. Al final, cuando tú escribes, estás escribiendo ficción. A lo mejor no en tus novelas, pero sí en tu actitud social, política, pudiera ser un poco más contundente. Pero ¿quién soy yo para juzgar a Padura? Y es que es muy difícil que te reconozcan en tu propio sitio. Siempre te van a reconocer fuera, y más cuando uno está trabajando de la manera en la que uno trabaja y con lo que uno maneja. O sea, si no, pregúntale a los merengueros de este país que tuvieron 2 décadas sin que nadie oyera merengue. Ahora se está retomando muchas cosas, ¿no? Y el poder por deficiencia o por intención, por manipulación, tiene muchos mecanismos para mantenerte en un sitio. El poder nunca va a estar por reconocimiento al mérito. Te va a reconocer el mérito si tú estás jugando a su favor, pero si tú no estás jugando a su favor, tú puedes ser el perfecto ignorado, aunque seas el mejor de la película, ¿no? Y eso lo hemos vivido de muchas maneras. Yo voy a aprovechar eso para hablar de aquí, del campo, una cosita. Ay. A ver, que por ahí si están mis amigos ahí, alguno me va a negar el trago mañana, pero pasado me invita. No, sí. Desde que yo llegué y empecé a relacionarme con el campo literario, especialmente con los más jóvenes, yo les veía y los decía... Espérate. ¿Quiénes eran los más jóvenes en ese momento? Los 90. Estamos en los 90. Clan de la Furia. Los 90, no vamos a hablar del Arañazo, por ejemplo, que estaban tratando en ese momento de formarse como Arañazo. Y yo le decía a mis amigos, ustedes están perdiendo demasiada energía reclamando espacio y reconocimiento del poder. Ustedes no escriben para el poder. Una cosa es el Ministerio de Cultura, otra cosa es el gobierno, y la literatura tuya es otra cosa. Produce una literatura contundente y si no te reconocen, tú sigue con ella para adelante. Te va, aunque te tengan que salir de los márgenes, porque yo sé lo que es tener la conciencia de la isla y que si tú dependes de quien tiene la sartén por el mango, pero es que el mundo es ancho y ajeno, mi hermano, y hay que romper con la visión insular. Tú sabes que de ese grupo, yo fui a una lectura, yo estaba viendo en Puerto Rico. Siguen siendo mis amigos, y ahora son colaboradores míos. Bueno. Pero yo estoy en Puerto Rico, vengo a una lectura, me acuerdo, era en Guloya, y estamos ahí en un open mic, y yo... De iluso, hago lo mismo que estábamos haciendo en Puerto Rico en ese momento. ¿Quién lo estamos haciendo en Puerto Rico? Carlos Vázquez Cruz, me acuerdo, que ahora, por cierto, vaya la felicitación a Carlos Vázquez Cruz, que acaba de sacar no solamente un poemario llamado Silente, con Isla Negra Editores, sino que la novela 7 partidas en Riel, ganadora de un premio. Mucho cariño para Carlos Vázquez Cruz, que cuando venga la próxima Feria del Libro el año que viene para un duro y canalla. Ese es un duro y un canalla, ese Carlos Vázquez Cruz. Pero entre esos, ¿no? Carlos Vázquez Cruz, Javier Balcácer, qué sé yo, Nicole Delgado. Íbamos a hacer poesía en los open mic, pero yo te podía pasar esto mismo, que fueron los poemas que leí, porque vienen para mi próximo libro. Siempre andaban con un lapicero rojo. Andábamos en ese lapicero rojo, sobre todo Carlos Vázquez Cruz. Te decía, esto no va, esto no sirve, suena bien. Y nos molestábamos, incluso nos veíamos otra cerveza, la medalla, y nada. Pero después yo veía esa... Yo estaba libre de aplicar esas cosas o no. Claro, porque para eso tú pides opinión, pero tú no pides... Muchacho, y yo no hice eso aquí con uno de esos arañazos, de esos poetas. Me voy a reservar el nombre ahora mismo. Y esa persona me dejó de hablar por un tiempo. Todavía lo recibo. Yo te lo mencioné a ellos porque me pediste el nombre, pero era una cosa general. Yo creo que es generacional. Yo creo que incluso el sistema de talleres, yo tengo mi reserva con esto, porque, bueno, es una posibilidad de que tú tengas referencia y que te juntes con otros escritores, pero los talleres tienden a ser dogmáticos, tienden a ser el maestro impone una estética y yo te digo que esto está bien y esto está mal. Eso no es así. Yo creo que
De hecho, yo me acuerdo que yo usé el libro que produjo allá el taller de La Habana del chino, era. Y yo le decía, bueno, vamos a tratar este tema, pero yo mismo no estoy de acuerdo con lo que dice aquí, vamos a discutirlo. Porque lo que tú tienes que evitar siempre es, en el arte tú no le puedes decir a nadie esto está bien, esto está mal. Hay ciertos preceptos básicos, formales, etcétera, pero ya luego, el momento de crear. Y otros problemas que crean, como por ejemplo, tú haces un concurso para la gente del taller, le publicas un poemita en un libro y ya la gente piensa que ya está establecido. Yo soy un actor publicado. No, papá, ya engañas mucho con eso. Qué bueno que lo dice él. Lo digo yo que soy extranjero, me pueden votar. Qué bueno que lo dice él, porque básicamente es lo que estamos tratando de hacer aquí también, que duela menos, que no podemos... Si hay algo bueno que tenemos los dominicanos y las dominicanas es que no podemos reír de nosotros mismos. Tenemos una gran capacidad de reírnos de nosotros mismos. Tranquilamente. Vamos a pasarlo a literatura también, porque que llega la literatura y nos enseriamos. No queremos poner saco y corbata. Eso es un balaguerismo, coño. Ahí. Nos ponemos la piel de una cosa, una sensibilidad extrema, que no puede decir nada ni nada. Lo importante no es que te digan que sea bueno. Lo importante es criticar el texto, que nos lean. Señores, miren, ahí está Acento, está el periódico El Día, está el Nuevo Diario. No me digas tú a mí que tú mandas críticas de libro ahí, o reseñas de textos ahí, o al Génidas Romero que tú se la mandes, que te la publique ahí en Diario Libre, que yo sé que encuentran las maneras. Claro. Vamos a hacer eso. En vez de decir que aquí no se lee, en vez de decir que aquí no se critica, en vez de decir que aquí no pasa nada, y en vez de sentarnos a chismear en un café a acabar con el otro, acábame, pero acábame la obra. Y con eso, ya que estamos cerrando, el segmento oficial de... Tengo algo que pensé los otros días. Sí. Ajá, dale. Si tú me criticas a mí, lo hablamos con Manny los otros días, tú siempre es cómodo esa posición, criticarme a mí. Sí, pero... Es verdad, enfócame, dame un close-up. Si tú me criticas a mí, es fácil criticarme a mí. Ahí no hay esfuerzo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy falible. Yo soy una mierda. Yo soy imperfecto. Entonces tú siempre vas a encontrar cómo criticarme a mí. Ahora bien, critícame la obra. Exacto. Critícame la obra. Rómpela. Que a esa... Aunque también es falible y también no es perfecta, pero tú necesitas un sistema, una estructura teórica, por lo menos, para poderla criticar, una estructura. Sí. Y muéstrame tu obra también y expon tu obra, porque ser francotirador es fácil. Tú estás allá, no, tú, y deja ver lo que tú haces. No, pero además que eso tiene que ser, nosotros lo hacíamos de camarada, en la peor crisis de los 90, para cerrar con una nota, si estamos llegando al final para terminar con una nota alta, cuando no teníamos ni comida, nos conseguíamos unas botellas de un alcohol que le decíamos Chispetren, entre escritores Destello Ferroviario. ¡Wow, qué chulo! Chispetren. Destello Ferroviario. Pero que era un ron sin destilar ni nada, era de alcohol directo. Gasolina. Uno ponía aquella cosa de botella de Coca-Cola vacía de plástico esa que la llenábamos de alcohol y nos sentábamos 5 o 6 en mi casa. En la sala de mi casa todos los jueves hacíamos. Y nos poníamos a leer. Y la crítica era como, de verdad, tú leíste eso antes de presentarte a nosotros. Tú tienes cara para... Yo tengo un cuento que me gusta mucho y además es muy entrañable que se llama... Cuento y epílogo para otro amigo en fuga. Tiene un nombre largo porque además el cuento tiene un pequeño epílogo. Ay, papá. Yo di eso en un taller lo leí en un taller que dio Junot allá en La Habana, en el año 2000. Somos amigos de esa época. Y Junot estaba fascinado con el cuento y se paró uno de los amigos de lo de la botella de ron. ¿Quién ha visto un cuento con epílogo? Bueno. A mí me sobra totalmente ese epílogo. Bueno, está perfecto. Alejandro, ya que estamos ahí, que han mencionado Junot y que estamos en literatura dominicana, no quisiera que te fueras sin que nos hablaras un poquito de escritores dominicanos importantes para ti, o escritores dominicanos que de alguna manera en algún momento te han marcado, que tú has valorado. Yo soy malo para el tema de dar nombre y peor para las delicadezas de no herir sensibilidades y demás. Yo me leo todo lo que puedo de que me cae en las manos. Entre los jóvenes me gusta el trabajo de Isis, me gusta Luis Reinaldo,
Luis Reinaldo además es un tipo de letra, de la literatura, que no solamente se encarga de su trabajo, sino que tiene una preocupación por editar y muy seria. Y que me ha vuelto a reenamorar, porque ese trabajo de Luninsomne, desde los textos que está publicando hasta la preocupación estética de los libros, de verdad he visto pocas cosas así. Este fin de semana lo vamos a tener por ahí en una miniferia del libro que estoy organizando, pero sí, qué bueno que lo mencionaste. ¿Cómo no? Y disfrutaba, hace rato que no, ni lo veo ni me encuentro con él, pero disfrutaba fajarme ahí con los textos de Ricardo. Anda por ahí muy bueno, sí. El último libro de él, El Retorno a Yucajú, algo así. Que me gustaba ese grupo que estuvimos siempre muy cercanos. Y además Bratini es de ese grupo, ¿no? Bratini, un buen trabajo de Bratini. Antes leía mucho más. De hace ya como 2 o 3 años me he retirado un poco de la vida social, porque entre la pandemia por un lado y el otro, que he querido poner un poco de orden en lo mío. Además porque paré de escribir novelas porque no sabía cómo entender este mundo. ¿Qué hay que decir ahora con todo el mundo donde está? En que yo escribo para responderme preguntas, y ahora tengo tantas preguntas que no creo que llegue a ninguna respuesta en buen tiempo. Y entonces me he refugiado en la poesía, y para la poesía yo necesito tranquilidad, aislamiento, etcétera. Así que he dejado de leer, incluso de las lecturas en general. La pila de los libros pendientes ha crecido muchísimo en esta época. Uh-huh. Y de los maestros, bueno, de los grandes nombres sabemos cuáles son los grandes nombres de la literatura, que los sigo. Tú sabes quién me encantaba a mí, hablando de otro que se me escapaba y me gustaría aprovechar el espacio para nombrar. Doy, que era el maestro, el arquitecto, el señor que empezó a escribir, falleció. ¿Cómo Doy? Manuel Salvador Gautier. Doy Gautier. Sí. Yo oía a Doy leyendo. Yo fui a varios encuentros de narrativa y Doy era el más joven de los lectores allí. Sí. Era una frescura y una cosa y un atrevimiento y que tú lo veías que la verdad es que la trayectoria de hoy es impresionante. Tremendo narrador. Tremendo narrador, y comenzó a los 60 en su en la época en que comienza a escribir. Sí. Y entonces eso que él señala, una frescura increíble y además una humildad tremenda. Total. Yo lo vi viendo en una litera. En un hombre que daba consejos que tú te quedabas así como que increíble. Sí. O sea, no tomaba él en ningún momento en cuenta de que la estatura que él tenía, ni nada. Te daba un consejo como que él era un muchacho más que estaba comenzando a escribir contigo. Exacto. Mira, esto es aquello. Y lo mostraba en su literatura. Yo aprovecho y contaba la escritura de sus novelas sin ningún, ¿sabes? Como, mira, estaba haciendo esto, la vida de Duarte, no sé, escribí esta novela. Excelente. Una linda persona. Qué buen tema para cerrar, entonces. Acuérdate que estamos en Duros y Canallas. Gracias, Alejandro, por pasar por acá. Pero esto fue un ratico nada más, hay que conversar más. Sí. No, porque aquí sí hay pilo. Hay que volver. Aquí tiene que volver con para que hablen directamente de la obra. Hay que volver. Yo llegué aquí sin saber a lo que venía. Yo no traje, llevo libro, no llevo libro. Así es. No, pero ya en una yola borracha, pues trae los libros y hacemos una yola borracha ya directamente solamente de literatura. A ustedes, no está de más siempre agradecerles su presencia en este que es su programa. Gracias por perseguirnos a través de las ondas persianas, y recuerda que lo mejor que puede tener un escritor no es una buena idea, sino un manuscrito. ¡Hasta luego! Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa, la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores.
porque los Grandes Ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos Grandes Ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.